2. Objeción parcial del proyecto de ley orgánica de donación de órganos, tejidos y células. Procedo con la lectura del informe de la comisión correspondiente, señor presidente. El texto de la objeción ha sido repartido vía electrónica a todos los señores y señoras asambleístas. El informe dice así: Quito, 8 de febrero de 2011, oficio CEPDS-SR-2011-099. Señor arquitecto Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de Comisiones Especializadas y Ocasionales y por disposición del doctor Carlos Velasco Enríquez, presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, adjunto el informe no vinculante al respecto de la objeción presidencial al proyecto de ley orgánica de donación y trasplante de órganos, tejidos y células, aprobado por la Comisión Especializada del Derecho a la Salud. Reiterándole mis sentimientos de consideración y estima, me despido. Atentamente, abogado Alexis Novoa Arregui, secretario relator, Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud. Comisión Décima, Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud. Quito, 8 de febrero 2011, memorando 035-CBE-AN-2011. Señor arquitecto Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional presente. De nuestra consideración, el economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, ha presentado la objeción parcial al proyecto de ley orgánica de donación y trasplante de órganos, tejidos y células a través de oficio TS 692-SNJ-11-128 de 2 de febrero de 2011, razón por la cual, y en cumplimiento a lo dispuesto 25 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud ha analizado dicha objeción y presenta para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el presente informe no vinculante al respecto de la objeción parcial al proyecto de ley orgánica de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Objeto. El presente informe tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el análisis y recomendaciones de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud al respecto de la objeción presidencial al proyecto de ley orgánica de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Antecedentes. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley orgánica de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en sesión número 82 llevada a cabo el día 6 de enero de 2011. El arquitecto Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional, remitió el proyecto de ley orgánica de donación y trasplante de órganos, tejidos y células aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional a la Presidencia de la República a través del oficio número PAN-FC-011-0049 de fecha 6 de enero de 2011. La Secretaría General, por disposición del señor Presidente de la Asamblea Nacional, puso en conocimiento de los miembros de la Asamblea Nacional la objeción presidencial al proyecto de ley orgánica de donación y trasplante de órganos, tejidos y células a través de comunicación electrónica de fecha 3 de febrero de 2011. La Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud conoció, debatió y aprobó el informe no vinculante al respecto de la objeción presidencial al proyecto de ley orgánica de donación y trasplante de órganos, tejidos, células en sesión número 36 de 8 de febrero de 2011. Análisis y razonamiento. Objeción 1 sobre el artículo 11. El artículo 11 del proyecto de ley orgánica de donación y trasplante de órganos, tejidos y células establece la prohibición de divulgación de información en los procesos de donación y trasplantes. Sin embargo, no establece ninguna sanción en caso que se incumpla dicha prohibición, por lo que el señor Presidente de la República propone la inclusión de un segundo inciso en este artículo en que se sancione con destitución del funcionario que incumpla esta disposición, incluso con que la Comisión concuerda, ya que es necesario que existan las debidas sanciones a cada infracción tipificada en el proyecto en cuestión, por lo cual la Comisión Especializada Permanente del Derecho a Salud recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse totalmente a la presente objeción. Objeción 2 sobre el artículo 22.
El artículo en el proyecto de ley hace referencia a la acreditación profesional de médicos y equipos médicos que realicen el acto médico de un trasplante. Sin embargo, tal como lo plantea la objeción del señor Presidente de la República, se entiende la actividad trasplantológica más allá del acto médico en sí mismo, sino como un proceso de trasplante en el cual pueden intervenir otros profesionales de la salud, quienes también deberán estar debidamente acreditados por la autoridad competente. Esto deberá ser especificado en el reglamento de la presente ley. Por lo tanto, la Comisión Permanente del Derecho a Salud recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse totalmente a la presente objeción. Objeciones 3 y 4 sobre los artículos 41 y 32. Los artículos 41 y 32 se refieren a la consideración del diagnóstico de muerte encefálica de manera exclusiva en personas adultas y en menores de edad, respectivamente, como condición para la donación de órganos, tejidos y o células, dejando sin mencionar esta posibilidad en el caso de diagnóstico de muerte a corazón parado o por asistolia. La objeción del señor Presidente de la República da lugar a esta posibilidad. En el proyecto de ley aprobado no se había considerado esta opción, puesto que los fallecimientos con estas características generalmente ocurren fuera de los centros hospitalarios. El tiempo del que se dispone para la extracción es mucho menor que en fallecidos con muerte encefálica y generalmente el único órgano que puede ser utilizado en estos casos es el riñón. Finalmente, estos posibles donadores son mucho menores de los de muerte encefálica. Sin embargo, la legislación internacional lo contempla en algunos países con este análisis. Recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse totalmente a la presente objeción. Objeción 5 sobre el artículo 42. El proyecto de ley establece que en caso de muerte violenta se pueda realizar la ablación de órganos para procedimientos de trasplantes siempre y cuando no interfiera en los resultados finales de la autopsia, para lo cual deberá notificar al fiscal de turno. Sin embargo, del texto del proyecto, tal como fue aprobado, se desprende que es el fiscal quien debe notificar del suceso y no el médico que pretenda realizar la ablación. Por lo que el señor Presidente de la República propone la corrección de este artículo en ese sentido, corrección con la que está de acuerdo la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, por lo que recomienda al Pleno allanarse totalmente a la presente objeción. Objeción sexta sobre el artículo 48. Este artículo se refiere a la creación, autorización y regulación por parte de la autoridad sanitaria del funcionamiento de los bancos de tejidos y células. La parte final del primer inciso del artículo 48, a la que se refiere la objeción presidencial, enfatiza que los bancos sean autorizados solamente si cumplen con la condición de que su funcionamiento sea considerado como práctica clínica corriente y no experimental. Las competencias de estos organismos se establecen en los artículos subsiguientes desde el 50 al 53 y las obligaciones se dice que serán establecidas en el reglamento de la ley. Por lo tanto, no hay lugar en el presente artículo para este planteamiento. Adicionalmente, la actividad de la donación y trasplantes de órganos, tejidos y células como práctica clínica corriente y no experimental está considerado claramente en la primera disposición general, misma que no ha sido objetada. Por lo tanto, la Comisión Especializada Permanente del Derecho a Salud sugiere acoger la observación de la Presidencia de la República. Objeciones 7 y 8 sobre los artículos 52 y 53. Los artículos 52 y 53 se refieren a la utilización con fines de investigación y tratamiento de células hematopoyéticas y células madre respectivamente, previa autorización de la Autoridad Sanitaria Nacional. Los artículos tal como están planteados no especifican que sean exclusivamente células adultas las que se utilicen y no embrionarias y o fetales. En tal virtud, la objeción presidencial sugiere que el contenido de los artículos sea explícito en el sentido de prohibir la utilización de embriones humanos. Este planteamiento fue considerado también al interior de la Comisión y están de acuerdo con él, no se llegó a explicitar en el articulado. En tal virtud, la objeción presidencial es pertinente, dado que no se opone a lo acordado en la Comisión. Por lo tanto, la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud sugiere acoger la observación de la Presidencia de la República. Objeción novena sobre el artículo 58. El artículo 58 del proyecto de ley establece que las compañías aseguradoras y de medicina prepagada deben cumplir con las coberturas establecidas en los respectivos contratos, estableciendo que en caso de no hacerlo serán responsables civil, administrativa y penalmente.
Sin embargo, según hace notar el señor Presidente de la República, las personas jurídicas por sí mismas no son sujetos de responsabilidad penal, por lo que sugiere establecer que sean los administradores o representantes legales de dichas personas jurídicas quienes tengan responsabilidad penal en caso de incumplimiento con esta disposición, sugerencia con la que concuerda la Comisión. Por lo tanto, la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud sugiere acoger la observación de la Presidencia de la República. Asambleísta ponente, doctor Carlos Velasco Enríquez, y suscribe el informe el asambleísta Carlos Velasco Enríquez, presidente, Pamela Falconiloqui, Salomón Fadul, asambleísta, Gina Cedeño, suplente de Gabriela Pazmiño, asambleísta, Celso Maldonado, asambleísta, Fernando Romo, asambleísta, María Alejandra Vicuña, asambleísta. Hasta ahí el texto del informe de la comisión, señor presidente.